abusar de ella, en el sentido de que quieren que les haga todo y también tenemos que nosotros tener participación en estos procesos. Romperse un poco la cabeza y pensar de qué otra manera puedo utilizar o integrar la inteligencia artificial. Creo que lo más importante es reconocer que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que puede potenciar nuestras capacidades, pero siempre debe ser usada con responsabilidad y criterio. La Escuela Mónica Herrera presenta La Monicósfera, un espacio creado para conversar y compartir sobre creatividad, comunicación y diseño. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Monicósfera, el podcast producido por la Escuela Mónica Herrera. Soy Heron, su presentador virtual, y hoy tenemos un episodio muy especial. En este episodio hablaremos sobre el diseño de experiencias de aprendizaje utilizando inteligencia artificial generativa y cómo, al integrarlas de forma efectiva, los estudiantes potencian su aprendizaje y desarrollan sus competencias. Exploraremos cómo los maestros están incorporando herramientas de inteligencia artificial generativa para el desarrollo de las competencias transversales dentro del sistema creado por la escuela. Hoy nos acompañan René Lemus, docente e investigador, y Tirsa González, estudiante de primer año de la materia de identidad digital, quienes compartirán sus experiencias y descubrimientos en este apasionante campo. René nos hablará sobre su investigación y cómo a partir de los resultados desarrolló el proyecto Transmedia Utopía, mientras que Tirsa nos contará cómo utilizó la IA en su proyecto y los retos y beneficios que encontró en el camino. Estamos listos para empezar esta interesante conversación. Comencemos. Hola, soy René Lemus y estoy aquí con Tirsa, que vamos a conversar en el podcast La Monicósfera, un podcast de la Escuela Mónica Herrera. Y bueno, vamos a conversar un poquito sobre mi investigación para el libro Escríbeme, un libro sobre inteligencia artificial, y la experiencia de Tirsa como estudiante en este ciclo donde estuvimos interactuando con la inteligencia artificial. En este podcast vamos a moderar con ChatGPT y vamos a cambiar un poquito la dinámica de esta presentación. Así que bueno, empecemos esta interacción con ChatGPT y digámosle: hola ChatGPT, soy René Lemus y estoy aquí con Tirsa en esta entrevista de La Monicósfera, hablando un poquito sobre cómo hemos investigado la inteligencia artificial y también cómo la utilizamos durante el ciclo. Entonces, no sé si te gustaría saber algún detalle o profundizar más sobre mi investigación. ¿Qué te parece? Hola René, encantado de estar aquí. Me gustaría profundizar en cómo los docentes han superado los desafíos de integrar la inteligencia artificial en el aula, especialmente en términos de capacitación y adaptación. ¿Qué estrategias han sido más efectivas para ayudarles a sentirse cómodos y competentes usando estas herramientas con sus estudiantes? Bueno, mi investigación se centraba también en conocer un poquito cuáles han sido esas experiencias que ellos han tenido y qué es lo que han logrado. Algunos de los docentes que ya lograron integrar inteligencia artificial en sus procesos de diseño de clases o en sus interacciones con las clases, decían que lo que sentían es que necesitaban un mayor acompañamiento, conocer más a profundidad también las herramientas de la inteligencia artificial e inclusive también saber sus alcances y sus limitaciones, y de alguna manera también saber si había algún tipo de apoyo técnico o acompañamiento que la misma plataforma podría realizar. Pero habían otros que no tenían este tipo de interacción, tenían más una interacción profesional o tenían más una interacción personal, ¿verdad? Desde su propia experiencia, y bueno, eso fue lo que descubrimos. Pero también había un grupo de docentes que no estaban tan relacionados con la inteligencia artificial y por lo tanto no tenían, o más bien tenían temores, tenían incertidumbre de cómo integrarlo. Y bueno, la investigación buscaba también entender cómo superar esos temores y esos miedos. Y para eso entonces encontré un enfoque que me ayudó bastante para poder completar esta investigación y también entender este rol que tienen los docentes en el salón de clases. ¿Quisieras profundizar sobre esta metodología o alguno de los otros hallazgos?
Sí, me encantaría profundizar en la metodología que encontraste y cómo ayudó a superar los temores y miedos de los docentes al integrar la inteligencia artificial en el aula. ¿Podrías explicarnos más sobre esta metodología y algunos ejemplos de cómo se ha aplicado con éxito? Bueno, esta metodología tenía básicamente 4 pasos y estos 4 pasos se trataban particularmente de presentar un desafío, ¿verdad? De entender un desafío y no de traerle a los estudiantes proyectos finales, sino desafíos, cosas que quisieran o deberían de resolver. Luego, buscar a una inteligencia artificial con la que puedan resolver esos desafíos, acompañar las interacciones y reflexionar sobre las interacciones. Esto además generaba conversaciones en el aula que permitían a los docentes también trasladar sus preocupaciones y sus conocimientos a los estudiantes, pero también que los estudiantes pudieran comprender y profundizar a nivel de sus interacciones cómo aprender utilizando la inteligencia artificial. Entonces, en esta metodología, y cuando conversé con algunos de los profesores e inclusive conversé con otras inteligencias artificiales que sirvieron como fuente para poder recuperar esta información y para poder entender un poquito más de la problemática, descubrí que podíamos implementar estos 4 pasos o estas 4 fases en el diseño de una experiencia de aprendizaje. Y así es como, digamos, se pueden integrar. Pero Tirsa está aquí para contarnos desde su experiencia como estudiante cómo ha sido esta participación dentro de un proyecto que utilizaba inteligencia artificial. ¿Le quisieras hacer alguna pregunta? Claro, Tirsa, me encantaría saber más sobre tu experiencia. ¿Cómo te sentiste al enfrentar un desafío utilizando inteligencia artificial? ¿Hubo algún momento en particular en que sentiste que la IA realmente te ayudó a comprender mejor el problema o a desarrollar una solución más efectiva? Bueno, creo que es importante mencionar que yo cuando ingresé a la escuela no tenía como demasiado conocimiento de inteligencia artificial, solo había usado ChatGPT. Y era como cuando me pusieron el desafío de hacer un avatar, yo estaba como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué uso? Y ahí fue cuando empecé a descubrir nueva inteligencia artificial, nuevas aplicaciones, por ejemplo está Ring Studio, Pixar, Adobe Firefly y todas esas, y me di cuenta que no solo existe una, que tenemos muchas posibilidades para ser creativos y usarlos en nuestro ámbito académico. Entonces creo que todo eso nos impulsa como estudiantes para aprender más y probar nuevas cosas. Pero a mí me da mucha curiosidad cómo René diseñó Utopía a partir de su investigación. ¿No crees importante preguntarle? Claro, es una excelente pregunta, Tirsa. René, ¿podrías explicarnos cómo utilizaste tu investigación para diseñar el proyecto Utopía y cómo aplicaste la metodología de los 4 pasos en este contexto específico? Bueno, estos 4 pasos se pueden resumir en una metodología o en un enfoque o una estrategia que se conoce como PAIR por sus siglas en inglés, que vienen de problema, inteligencia artificial, interacción y reflexión. Y lo que hicimos fue, o más bien como yo diseñé esta experiencia de aprendizaje, fue no solo presentarles un proyecto, sino reunir a los chicos, plantearles que ellos eran un estilo de superhéroes y si ellos tuvieran superpoderes, qué problemática quisieran resolver en el mundo. Y entonces con esta problemática usamos inteligencia artificial para poder profundizar en esa problemática utilizando la herramienta de los 5 porqués. Y luego al encontrar un insight más profundo, entonces conectamos con distintos perfiles que le dimos a la inteligencia artificial para que entonces se convirtieran ellos en una especie de persona con la que pudieran entrevistar, y entonces la inteligencia artificial les ayudó a resolver mapas de empatía con los que también aterrizaron en insights que les permitieron conectar. Una vez conectando los insights y los conceptos, entonces crearon empezaron a diseñar el proyecto y a interactuar con la inteligencia artificial. En estas interacciones no solo investigaron, sino que también crearon prototipos
Pero una de las cosas que estaba en la investigación era que era importante acompañar las interacciones, que las interacciones no se queden solas, que cuando ellos desafiarlos a hacer algo más, a cambiar algo más, a que hicieran algo más allá de lo que ya estaban haciendo, ¿verdad? Que no se quedaran con una idea sencilla, sino que profundizaran un poquito más en qué otra cosa podrían hacer, si pudieran convertir esta idea en algo más. Y luego, cuando entonces ya teníamos estas interacciones y ellos tuvieron todas estas semanas para poder interactuar, desarrollar, planificar, pulir el proyecto, entonces terminamos con la fase que yo considero la más importante, que fue la reflexión, donde les hicimos preguntas como, por ejemplo, si la inteligencia artificial estaba resolviendo realmente su problema o si la inteligencia artificial había entendido lo que ellos querían, si tiene sesgos o si de alguna manera habían tenido problemas o desafíos y cómo habían mejorado sus interacciones. Pero a mí me gustaría saber si Tirsa logró, digamos, como estas reflexiones o en esta experiencia, cómo lo aplicó también en su proyecto con Utopía. Tirsa, ¿cómo fue para ti el proceso de reflexión al final del proyecto Utopia? ¿Qué aprendiste sobre tus propias habilidades y sobre el uso de la inteligencia artificial a través de estas reflexiones? ¿Hubo algún aspecto en particular que te sorprendiera o cambiara tu perspectiva sobre el uso de la IA en proyectos académicos? Bueno, contando un poco acerca de nuestro proyecto era crear una página de Instagram que fomentara la buena alimentación. Y el primer reto fue cómo usamos la inteligencia artificial en una página de Instagram. Y nos dimos cuenta que hay muchas maneras de usarla. Primero la usamos para la investigación, lo cual nos fue súper útil porque ayuda a agilizar este proceso, ¿verdad? De estar leyendo y todo esto. De usar la información más importante, también para generar imágenes, que para Instagram creo que fue como el punto fuerte. También incluso nosotros usamos IA para hacer las captions de los reels y de los posts que hicimos y ya hasta ella te daba los hashtags. Para mí eso fue como sorprendente porque uno delimitamos para que pudiera más público ver nuestros reels y nuestro reel llegó como en 1000 vistas el mismo día y era como para nosotros fue como wow, sí funcionó. Y todo eso usamos en nuestro proyecto, lo cual fue como bastante útil. Bueno, ChatGPT, yo creo que hemos tenido una conversación bastante interesante, hemos hablado de temas muy importantes, pero a mí me gustaría conocer, bueno, que nos hicieras una reflexión acerca de todo eso que hemos hablado. Claro, Tirsa y René. En esta conversación hemos explorado cómo la inteligencia artificial generativa está siendo integrada en el entorno educativo de la Escuela Mónica Herrera. René nos explicó su investigación y cómo ha desarrollado la metodología PAIR. Problema, inteligencia artificial, interacción y reflexión, para estructurar experiencias de aprendizaje que no solo presentan desafíos a los estudiantes, sino que también los acompañan en su proceso de aprendizaje, utilizando herramientas de IA de manera efectiva. Tirsa compartió cómo al inicio no tenía mucho conocimiento sobre inteligencia artificial, pero a lo largo del proyecto Utopia descubrió y utilizó diversas herramientas como ChatGPT, Dream Studio, Pixar y Adobe Firefly. Estas herramientas no solo la ayudaron a ser más eficiente en su trabajo académico, sino que también le permitieron explorar su creatividad y mejorar competencias transversales como la comunicación y la resolución de problemas. René destacó la importancia del acompañamiento durante las interacciones con la IA y la fase de reflexión, que es crucial para que los estudiantes puedan evaluar sus aprendizajes y entender las capacidades y limitaciones de las herramientas de IA. En resumen, la integración de la inteligencia artificial en el aula ha demostrado ser una herramienta poderosa para desarrollar competencias esenciales en los estudiantes, preparándolos para un mundo cada vez más digitalizado. La metodología PAIR ha mostrado ser efectiva para guiar a los estudiantes en el uso de la IA, permitiéndoles no solo aprender nuevas tecnologías, sino también reflexionar sobre su impacto y aplicación en el mundo real. Esta conversación resalta la importancia de la innovación en la educación y el potencial transformador de la inteligencia artificial
cuando se utiliza de manera creativa y reflexiva. Gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Ha sido un placer escuchar cómo la inteligencia artificial está revolucionando su forma de aprender y enseñar. Gracias a vos, ChatGPT. Nos vemos pronto. Ahora pasamos al segundo segmento de nuestro podcast, en el que nos enfocaremos en el proyecto Utopía. Este innovador proyecto transmedia fue desarrollado a partir de los resultados de la investigación de René Lemus y ha sido una experiencia enriquecedora para los estudiantes de la Escuela Mónica Herrera. Para profundizar en este tema, además de contar con la presencia de René Lemus, nos acompañan también René Rivera y Polo Aguirre, dos destacados estudiantes que han sido parte integral de este proyecto. Juntos, nos contarán más sobre los objetivos, el proceso de creación y los resultados obtenidos con Utopía, así como las experiencias y aprendizajes que han surgido al trabajar con inteligencia artificial generativa. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a René Rivera y Polo Aguirre y continuemos nuestra conversación sobre este fascinante proyecto. Adelante. Bueno, y ahora estoy con René, que vamos a explorar un poquito también sobre esta experiencia que ha tenido como estudiante, y vamos a interactuar también con ChatGPT. Hola ChatGPT, estoy aquí con René y queremos conversar con vos sobre la experiencia que hemos tenido interactuando con inteligencia artificial. Pero para que no te confundas, también en la escuela me conocen como Mau. Así que yo soy Mau y él es René. Y no sé si quisieras hacerle alguna pregunta sobre su experiencia usando inteligencia artificial. Hola Mau y René. ¿Entendido, Mau y René? Claro, me encantaría preguntarles sobre su experiencia. René, ¿podrías contarnos cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado al integrar inteligencia artificial en tus proyectos y cómo lo superaste? Pues al principio no teníamos ningún conocimiento de cómo utilizar la inteligencia artificial dentro de nuestros proyectos. Veníamos de escuelas, colegios en las que creíamos que utilizar inteligencia artificial era dejar que la inteligencia artificial hiciera tus proyectos, hiciera tus tareas. Pero durante el semestre, durante este proyecto, aprendimos que la clave es integrar la inteligencia y no permitir que te haga el proyecto. Al principio estábamos esperando una respuesta de ChatGPT o de otros tipos de inteligencias artificiales, pero luego cuando comprendimos que solo teníamos que integrarla o utilizarla para ciertos aspectos o para potenciar ciertas habilidades o ideas, fue donde pudimos concretar nuestro proyecto. En mi caso, mi proyecto se llama Educrece y es una página de TikTok en la cual podemos compartir información sobre becas y oportunidades de becas para universidades en el extranjero dentro de El Salvador. Pero ChatGPT, me gustaría también que le preguntemos a Mau qué piensa de los demás proyectos que vimos en la feria. Gracias por compartir, René. Mau, ¿qué opinas sobre los diferentes proyectos que viste en la feria? ¿Hay algún proyecto en particular que te haya impresionado por su uso innovador de la inteligencia artificial? Bueno, los niveles de integración de inteligencia artificial fueron interesantes. Básicamente teníamos tres tipos de niveles, ¿no? Teníamos unos donde la inteligencia artificial, como decía René, resolvía el problema. Entonces generaba textos, generaba imágenes, y eso era básicamente lo que se podían hacer, pero no era eso particularmente lo que estábamos buscando. Entonces hubo otros grupos que lo que lograron hacer fue hacer que la interacción entre las inteligencias artificiales les ayudara a resolver los desafíos, los problemas que tenía. Como por ejemplo, tuvimos unos grupos que hacían una investigación, luego exploraban una manera creativa de poder presentar esta investigación o este tema o este concepto, y luego entonces le pedían, por ejemplo, a ChatGPT que les creara un prompt para que entonces pudieran hacer una imagen, pudieran hacer una canción, pudieran hacer un video o pudieran hacer una presentación. Entonces, este segundo nivel donde una inteligencia artificial les ayudaba a interactuar con otra inteligencia artificial fue interesante porque entonces ya estaban utilizándola en un nivel, digamos, más intermedio. Pero en el nivel más avanzado, una de las cosas que hicieron fue que usaron la inteligencia artificial como una herramienta que potenció cada uno de sus proyectos.
Entonces, no solo investigaron, sino que buscaron fuentes que fueran verificables y confiables. Luego, con estas fuentes verificables y confiables, lo que hicieron fue profundizar cada una de esas problemáticas y aterrizar en insights. Con los insights, que básicamente los tuvieron que ir y validar con personas reales durante todo el proceso de la realización de sus proyectos, entonces empezaron a aparecer cosas muy interesantes. Todos los grupos despegaron haciendo un tipo de uso de inteligencia artificial, pero básicamente todos los grupos terminaron haciendo interacciones entre inteligencias artificiales o utilizándolas más como para tratar de resolver problemas o para crear cosas un poquito más interesantes. No sé si tuvieras otra pregunta, ChatGPT. Gracias, Mau, por esa explicación tan detallada. René, ¿podrías compartir un ejemplo específico de cómo utilizaste la inteligencia artificial para validar los insights obtenidos en tu proyecto Educrece? ¿Hubo alguna herramienta o técnica en particular que te resultó especialmente útil? De hecho, sí, siempre he mencionado que me sorprende cada día más cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para potenciar nuestros proyectos o ejecutarlos. En nuestro caso, utilizamos la inteligencia artificial también para hacer los mapas de empatía. Le pedimos a la inteligencia artificial que asumiera roles. En mi caso, asumió roles como de una madre de familia, de un maestro y también de un alumno. Preguntamos qué veían, qué escuchaban, qué sentían, para poder saber cuáles eran los insights y las necesidades claves para poder desarrollar este proyecto y encontrar una solución adecuada. Entonces, creo que esa fue una de las formas en las que la inteligencia artificial más nos sirvió para encontrar cuáles eran los insights y validarlos. Ahora, ChatGPT. Qué interesante, René. Parece que usar la inteligencia artificial para asumir roles y crear mapas de empatía fue realmente efectivo para obtener una comprensión profunda de las necesidades de tu audiencia. Mau, ¿hay alguna reflexión final que te gustaría compartir sobre la evolución del uso de la inteligencia artificial en estos proyectos y cómo crees que esto puede impactar en futuros trabajos de los estudiantes? Bueno, justo estaba pensando con la experiencia que está contando René, de cómo estos proyectos pueden seguir evolucionando y pueden seguir avanzando. Seguramente si siguen explorando, interactuando con la inteligencia artificial, haciéndose más preguntas y mejorando la calidad de sus prompts, entonces van a poder entender cómo utilizar y optimizar la inteligencia artificial para el futuro. Pero también estaba pensando en algo que me gustó mucho del proyecto de Educrece, fue que no solo se limitó a generar contenido o generar ideas desde ahí, sino que, por ejemplo, vi que los videos que hicieron tenían un uso de inteligencia artificial, la manera en la que crearon su página de TikTok también tenía inteligencia artificial. No sé si le preguntamos a René cómo fue que la usó. Claro, Mau. René, ¿puedes contarnos más sobre cómo utilizaste la inteligencia artificial específicamente para crear y gestionar tu página de TikTok en el proyecto Educrece? ¿Qué herramientas y estrategias implementaste para hacer que el contenido fuera atractivo y efectivo? Sí, claro. Comenzando con el branding, desde la paleta de colores hasta el tipo de foto de perfil que queríamos tener en la página. Obviamente expresamos a ChatGPT, porque fue básicamente la inteligencia artificial que más utilizamos. Expresamos cuál era el concepto que queríamos tener, cuál era el objetivo de nuestra página y preguntamos cuáles eran los colores que podían representar este tipo de objetivos. Luego comenzamos a pedirle que nos hiciera prompts para utilizar en otra inteligencia artificial que genera imágenes para poder comenzar a tener ideas de logos o ideas de logotipos y así. Ya después de eso utilizamos la inteligencia artificial para hacer una calendarización de contenido. Esto es para que sea algo variado, no sea tan monótono subir un mismo tipo de contenido, para que sea también atractivo hacia los jóvenes, porque es al público que queremos llegar. También utilizamos la inteligencia artificial para pedir que generara los copy in y los copy out dentro de esos TikToks, al igual que los hashtags para poder llegar a un público más acertado. Entonces sí, la inteligencia artificial ha sido una gran ayuda para nuestro proyecto. Me gustaría, ChatGPT, que nos ayudes generando un pequeño y breve resumen de esta plática y de los beneficios que crees que hemos aprendido de este uso de la inteligencia artificial al desarrollar proyectos.
Claro, René. Aquí va un resumen de nuestra conversación. En esta plática hemos explorado cómo la inteligencia artificial ha sido una herramienta fundamental en el desarrollo de proyectos como Educrece. René nos ha contado cómo la inteligencia artificial se utilizó para varias etapas del proyecto, desde el branding hasta la creación y gestión del contenido en TikTok. Esto incluyó un branding y diseño, utilizar inteligencia artificial para seleccionar paletas de colores y generar ideas de logotipos a partir de prompts bien definidos. 2. Calendarización de contenido. Crear un calendario variado y atractivo para mantener el interés del público objetivo. 3. Generación de copy y hashtags. Pedir a la inteligencia artificial que generara los textos y hashtags para los videos, optimizando la llegada al público adecuado. Mau también nos compartió su perspectiva sobre cómo los estudiantes han evolucionado en su uso de la inteligencia artificial, pasando de tareas básicas a aplicaciones más estratégicas y creativas. Esto ha permitido una integración más profunda y efectiva de la inteligencia artificial en sus proyectos. En resumen, hemos aprendido que la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para potenciar proyectos siempre que se utilice de manera estratégica. No se trata de dejar que la inteligencia artificial haga todo el trabajo, sino de integrarla de manera inteligente para mejorar procesos y resultados. Esta experiencia ha demostrado que la inteligencia artificial puede ayudar a desarrollar habilidades, generar ideas creativas y facilitar la gestión de contenido, lo que puede tener un impacto significativo en futuros trabajos de los estudiantes. Excelente, ChatGPT. Y gracias, René, por esta súper buena conversación. Bueno, y hoy estoy con Polo para explorar un poquito sobre el proceso de creación de esta feria o experiencia de aprendizaje que se llamó Utopía. Y otra vez vamos a utilizar a ChatGPT aquí. Hola ChatGPT, soy René Lemus y te presento a Polo. Polo está aquí para contarnos como estudiante cuál ha sido el proceso con el que participó en esta experiencia de aprendizaje de Utopía. ¿Tenés algunas preguntas que quisieras hacerle sobre cómo utilizó la inteligencia artificial, por ejemplo? Hola Polo, me encantaría saber más sobre tu experiencia. ¿Podrías contarme cómo utilizaste la inteligencia artificial en el proyecto de Utopía y qué herramientas específicas empleaste? Hola ChatGPT. Bueno, yo lo usé más que todo en el contexto también para depurar ideas, ya que nosotros iniciamos con lo que era dentro de un contexto de una aplicación para estudiantes. Luego esta idea se evolucionó a una página de Instagram. Esta idea también nació también a la orientación que tuvimos de ChatGPT para poder mejorar y así hacerla más cercana a los estudiantes. Eso nos daba bastantes nuevos insights que podríamos aplicar o hacer uso de ellas en el contexto de este proyecto que estábamos haciendo. También lo usamos para lo que es la creación de contenido, fue fundamental, ya que para diferentes edades son diferentes tipos de contenido que se debe hacer para hacer el contenido más cercano a ellos. No es lo mismo hablar a un estudiante ya quizás de tercer año que de primer año, son distintas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y así él nos daba distintos tips para poder implementarlos o poder hacernos más cercanos a distintos tipos de públicos, a esta aplicación que era como para estudiantes en general de educación superior, pero en general estudiantes de cualquier sector de la educación. Gracias, Polo. Suena muy interesante cómo han utilizado la inteligencia artificial para afinar sus ideas y crear contenido relevante. ¿Podrías darme un ejemplo específico de cómo ChatGPT les ayudó a adaptar su contenido para diferentes grupos de estudiantes? Sí, bien. Por ejemplo, cuando hablamos a estudiantes de primer año, tal vez para ellos quizás es como un poquito más difícil el proceso de adaptarse a los procesos del colegio, a procesos de universidad, ya que por ejemplo, los horarios cambian, también los distintos tipos de educación cambian. Entonces, al momento de hacer la transición del bachillerato a la universidad, eso nos ayudaba también a darles mejores tips de cómo poder hacer esa mejor adaptación para ellos. Entonces fue como un campo bastante nuevo, porque también bastante de nosotros éramos nuevos, pero nos ayudó también para tener esta orientación dentro del camino. Entiendo, Polo. Entonces, ChatGPT
les proporcionó consejos y estrategias para ayudar a los estudiantes de primer año a adaptarse a la vida universitaria, abordando aspectos como los horarios y los métodos de enseñanza. ¿Hubo algún tip o recomendación que encontraste particularmente útil o que tuvo un impacto significativo en los estudiantes? Sí, principalmente nosotros encontramos una variable bastante frecuente que era la del tiempo. La del tiempo nos tratamos de focalizar bastante y, por ejemplo, tratamos de implementarla con usar el método Pomodoro que nos recomendó ChatGPT o hacer otros tipos de organizaciones de tiempo para que los estudiantes pudieran hacer un mejor uso de ese recurso tan importante y que a veces tal vez no lo tenemos tan en cuenta. Entonces, también los tips de tiempo como ese del método Pomodoro nos ayudaron bastante a poder acercarnos más con ellos. ¿Cómo recibieron los estudiantes estos consejos sobre el manejo del tiempo? ¿Notaste alguna mejora en su organización y productividad? Sí, bastante. De allí esto nos llevó bastante cuando supimos que los consejos les funcionaban. También nos quisimos a cómo este proyecto realmente funcionó, que también con la orientación aquí de Mao pudimos hacerla. Entonces queríamos saber si con este proyecto que nosotros logramos realizar y cómo la aceptación y todo el tratamiento que le dieron los estudiantes fue de acuerdo a sus expectativas. No sé si podríamos preguntarle a él si todo este proyecto de todos los estudiantes y de todos los grupos cumplió o satisfació más bien las expectativas que él tenía con todo este universo de Utopia. Considerando todo el proceso y la aceptación que tuvieron los estudiantes con los consejos y herramientas proporcionadas, ¿crees que el proyecto cumplió o superó tus expectativas? ¿Hay algún aspecto en particular que te haya sorprendido o impresionado? Bueno, yo creo que cuando uno habla de inteligencia artificial y cómo la puede integrar en sus proyectos, usualmente piensa que entonces va a terminar con hologramas o hacer algo súper tecnológico o que va a terminar haciendo algo que es totalmente innovador y que nunca se ha visto. Y posiblemente sí. Pero más bien lo que andábamos buscando con estos proyectos era que pudiéramos tener proyectos realmente realizables con las capacidades actuales de los estudiantes, pero que les ayudara también a pensar un poquito fuera de la caja. Y eso es un poquito lo que andaba buscando con desafiarlos a utilizar inteligencia artificial como una herramienta más dentro del proceso creativo. Y yo puedo decir que por ahora Utopía ha sido una muy buena experiencia, como un buen primer paso para poder integrar inteligencia artificial desde el primer día de clases y cómo ir evolucionando en el uso de la inteligencia artificial hasta que se logran proyectos como por ejemplo el de Life Masters, que estaba tratando de integrar estas relaciones o mejorar estos, digamos, patrones o mejorar estos patrones que tienen los estudiantes para ser más eficaces y para optimizar mejor su tiempo. Pero bueno, una de las cosas que me gustaría hablar con Polo también tiene que ver con la investigación. Y en la investigación, uno de los resultados principales es el proceso reflexivo. En el proceso reflexivo me parece que podríamos conversar de dos cosas. Y desde tu experiencia, tal vez podrías contarnos, Polo, número uno, si pudiésemos abordar alguna pregunta relacionada con los desafíos del uso de la inteligencia artificial, pero también alguna pregunta que tenga que ver con los desafíos éticos. ¿Qué preguntas se te ocurren, ChatGPT? Claro, Polo. Hablando sobre los desafíos, ¿podrías contarnos cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al usar la inteligencia artificial en tu proyecto? Y en cuanto a la ética, ¿qué consideraciones éticas tuviste que tomar en cuenta al integrar IA en tu trabajo? Quizás uno de los mayores retos fue tratar de lograr exacto, como el ChatGPT nos decía unas cosas, pero el ChatGPT no solamente está destinado más que todo a lo que es texto. Entonces, cuando entramos por primera vez a esta cátedra, fue que ya de hacernos este reto de descubrir más inteligencias artificiales, de navegar dentro de todo como universo que hay dentro de ellas, para poder también salir de que es el ChatGPT a encontrar otros más. Creo que ese fue el primero que le estábamos como que tal vez exigiendo a ChatGPT cosas que tal vez él no puede hacer porque es una herramienta más que todo de texto. Y entonces, ya a partir de ahí fue que tuvimos la mayoría de retos. Y quizás en la perspectiva ética, siento que más que todo algunos estudiantes tal vez
tienden a abusar de ella en el sentido de que quieren que les haga todo y también tenemos que nosotros tener participación en estos procesos para también hacer uso de nuestro análisis, porque ChatGPT se puede equivocar y no podemos como copiar todo y pegarlo dentro de algo más porque se puede equivocar, puede tener errores tipográficos, errores ortográficos o demás. También me acuerdo una vez que nos comentaba de que René, de que él piensa en inglés y luego lo traduce al español, entonces pues tiene como unos errores como jerárquicos dentro de cuando escribe. Entonces también eso es importante nosotros leerlo, no solamente como que copiar y pegar y como que abusar solamente de ello, ya que tenemos que analizar y hacer partícipe nosotros de esta conversación para hacer algo más fluido y correcto sobre todo. No sé si a Mau le parece todos esos consejos si lo aplicamos según las enseñanzas que él nos dio. Me parece excelente, Polo. Has abordado dos aspectos muy importantes: la exploración y uso de diferentes herramientas de inteligencia artificial más allá de ChatGPT y la responsabilidad ética de no depender completamente de estas herramientas sin aplicar nuestro propio análisis crítico. Mau, ¿te gustaría añadir algo o tienes alguna reflexión sobre cómo estos puntos se integran en el proceso de enseñanza? Sí, yo creo que mi experiencia acompañando a los estudiantes en esta forma distinta de aprender y de integrar inteligencia artificial en el proceso creativo y en el proceso de también entender quiénes son y cómo pueden contribuir a la sociedad y verse a sí mismos como profesionales, uno tiene que también como profesor romperse un poco la cabeza y pensar de qué otra manera puede utilizar o integrar la inteligencia artificial. Otra cosa también es dejar de tener miedo, ¿no? Porque si bien muchos de los estudiantes no tienen la experiencia, pueden tener la experiencia en el salón de clase. Entonces, podríamos ofrecer esas primeras experiencias desde el salón de clase y también si yo no la tengo, pues puedo aprender con los estudiantes cómo se usa, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo, que de repente no habíamos hablado de una u otra plataforma, por ejemplo, Suno, y de repente todo el mundo estaba haciendo canciones con Suno, ¿no? Y estaba escribiendo letras y componiendo, y de repente habían proyectos que se basaron 100% en escribir canciones y preparar canciones de reggae y de pop. Incluso había una cumbia que las hicieron con inteligencia artificial. Entonces también es un poco liberarse las expectativas de no pensar en el proyecto como en algo final, sino que más bien acompañar el proceso de cada estudiante y de cada grupo para que entonces ustedes pudieran, ¿no?, aterrizar en esta, como entender cómo usar la inteligencia artificial y cómo poder interactuar con ella y beneficiarse, ¿verdad? No que les haga el trabajo, sino que les ayude a interactuar y que les ayude a pensar y a romper, ¿verdad?, esta barrera de que posiblemente no tienen la habilidad o no tienen el conocimiento. Y obviamente como profesor estar ahí para acompañar ese proceso. Y creo que han sido muy buenas reflexiones. No sé, ChatGPT, si quisiera cerrar esta conversación con algún pensamiento interesante, tanto para docentes como para estudiantes. Creo que lo más importante es reconocer que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que puede potenciar nuestras capacidades, pero siempre debe ser usada con responsabilidad y criterio. Para los docentes es fundamental mantener una mentalidad abierta y estar dispuestos a aprender junto con sus estudiantes, ya que esto enriquece el proceso educativo y fomenta un ambiente colaborativo. Para los estudiantes es esencial que vean a la IA como un complemento a su creatividad y análisis crítico, no como un reemplazo. Integrar estas tecnologías con ética y reflexión puede llevarnos a crear proyectos innovadores y significativos. Excelente, muchas gracias, y este ha sido otro episodio más de La Monicosfera, un podcast de la Escuela Mónica Herrera. Gracias a ustedes. Fue un placer conversar con ustedes y aprender sobre sus experiencias. Hasta la próxima en La Monicosfera. Y así llegamos al final de este episodio de La Monicosfera.
Espero que hayan disfrutado nuestra conversación sobre el diseño de experiencias de aprendizaje con inteligencia artificial generativa y el proyecto Utopía. Si quieren saber más sobre los impactos de la IA en la educación, la comunicación y el diseño, los invitamos a descargar nuestro más reciente libro, Escríbeme, un libro sobre IA. Puedes encontrarlo en el micrositio www.monicaherrera.edu.sb, / un libro sobre IA. Además, en el mismo micrositio podrán encontrar La Guía, un texto con recomendaciones de cómo escribir mejores prompts en diversas herramientas de IA. Gracias por acompañarnos. Soy Heron, su presentador virtual, y los espero en el próximo episodio de La Monicósfera. También quiero agradecer la participación de René Lemus, Tirsa González, René Rivera y Polo Aguirre. Hasta pronto. La Monicósfera es una producción de la Escuela Mónica Herrera. Las opiniones emitidas en el programa son responsabilidad de sus autores y no representan el de la institución.